Relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:24. Damos la bienvenida a Fernando Vega, activista cuencano, miembro del Foro Autónomo de Defensa del Azuay y del Cabildo por el Agua. Fernando, estamos cerrando una semana realmente deplorable en el Ecuador, por donde se la vea. ¿Qué hacer en estos momentos complejos para restablecer el optimismo, la esperanza, la proactividad en los ciudadanos? Muy buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la audiencia de Antena 1. Bueno, yo desde hace bastante tiempo vengo observando y diciendo que estamos asistiendo realmente a un proceso que podríamos llamar, pues, acerca del Estado ecuatoriano como un Estado fracasado. Estamos asistiendo precisamente al colapso del Estado, ¿no? Un colapso sistémico, un momento en que el Estado y la sociedad nacional e internacional alcanzan niveles muy altos de complejidad, ¿no? Y que por lo tanto requiere de una visión muy integral y muy profunda en todos los niveles, transversal, vertical, horizontal, de toda la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, claro, vemos que todos los sistemas están colapsados. Y entonces, ante ese colapso del Estado, puesto que el ser humano es un ser sociable, si el Estado no mantiene su estructura, su eficiencia, su legitimidad, a partir del pacto social de convivencia, pues se van generando organismos, estructuras paraestatales que van asumiendo la soberanía, el control del Estado, ¿no? Y ahí observamos, pues, por un lado, entonces la pérdida de eficiencia y de legitimidad del Estado, y por otro lado el crecimiento de esas otras estructuras paraestatales, como son, pues, el crimen organizado, la corrupción organizada, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, llegamos a esta sensación de que el Estado ya no nos sirve, no nos protege, no es capaz de implementar procesos eficientes, que sean reales y verdaderas respuestas. Ya se ha dicho en las entrevistas anteriores, hay parches, acciones improvisadas, signos claros de ineficiencia, incapacidad para implementar los proyectos, incluso cuando están financiados por el presupuesto, no se ejecutan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y esto se ve ya en el discurso, ¿no? Hace pocos días aquí en nuestro barrio hubo una incursión de un grupo de unas 10 personas, supuestamente buscando hacer justicia por mano propia, buscando a un supuesto coyote que había estafado. Entraron en una ciudadela, nadie se percató, tampoco la ciudadanía tiene los anticuerpos necesarios, ¿sí? A pesar de que se hizo un proceso supuestamente de barrio seguro para instalar cámaras y tal, desgraciadamente la mayoría de la gente no asistió a la capacitación y por lo tanto el sistema no ha funcionado. Cuando hace 2 o 3 días los funcionarios, yo estuve viendo los discursos de todos los delegados de sistemas de seguridad de la ciudad, y todo el mundo hablaba de la complejidad, de que la cosa es muy difícil, y a la hora de la verdad todos se declaraban incompetentes para hacer lo que habría que hacer para que realmente la ciudadanía se sienta Ahora, segura. esto desgraciadamente se está reflejando en todos los niveles. Hay una debilidad institucional. Ya tenemos el caso más cercano, sensible, el de la Policía Nacional. No hay fortaleza en las instituciones ecuatorianas. Esto le sirvió incluso para que públicamente un periodista conocido en Latinoamérica a través de CN, Fernando del Rincón, tire de las orejas, podríamos decirlo metafóricamente, al presidente de la República, excitándole a que deje de pedir ayuda, a que gobierne. Bueno, es que esa es una de las realidades que estamos constatando, es que precisamente los gobernantes que hemos elegido, ¿no es cierto?,
no están capacitados, no tienen la visión, el ñeque, la energía, la visión y la operatividad para dar respuestas. Entonces, claro, esperar que el mundo nos ayude a resolver los problemas. Cada nación está en el mismo problema. Han logrado, es decir, como estados grandes donde la democracia es más sólida, hay institucionalidad, etcétera. Entonces, evidentemente, logran más o menos en el balance entre la eficacia y legitimidad del Estado y todo el teje-maneje paraestatal de la criminalidad, pues resulta que logran mantener la paz y resolver los problemas. Pero esperar, es como si los cuencanos esperáramos que del centralismo quiteño van a venir las respuestas para la descentralización de la SUAY, por poner un ejemplo, ¿no? Si no hay una toma de conciencia ciudadana, yo creo que en estas situaciones donde en la entrevista anterior se hablaba del caos, es decir, estamos viendo ya los síntomas avanzados de ese fracaso del Estado que se expresan precisamente en estas manifestaciones, la sintomatología caótica, ¿no? Entonces, en el caos es cada vez más difícil encontrar un asidero. Es como cuando uno quiere un mueble apolillado, uno quiere poner un clavo, una tabla, no hay dónde clavar el clavo porque todo está poroso, todo está inconsistente, ¿no? Entonces, los parches, en vez de arreglar, hacen agujeros mayores, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé si es una medida correcta o incorrecta, uno ya no sabe realmente si será bueno o será contraproducente, ¿no? El presidente acaba de defenestrar a la cúpula, a cierta cúpula policial, etcétera. Bueno, eso va a resolver el problema, puede ser un parche momentáneo, pero si la cosa ya es sistémica, si los problemas vienen de largo camino y ya se han creado estas ineficiencias estructurales, institucionales, estas corruptelas, ¿no es cierto? Y obviamente es parte del problema, es precisamente, hubo una pequeña referencia también del juez entrevistado hacia el tema de la ética, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad en la que más o menos se hace tabla rasa de toda ética y que se proclama no la libertad, sino libertinaje, la arbitrariedad como la norma suprema del comportamiento institucional y personal también, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos anclar a partir de los valores si no se fundamentan en la honestidad? Ayer estuve escuchando, por ejemplo, una entrevista con Carrión en Quito, de personajes que han pasado por el mundo de la política, ¿no? Y ahí había un ex ministro de Correa que prácticamente venía a decir que esta es una problemática que no tiene solución, que el ser humano, en parte comentando las palabras del ministro, de que son errores humanos, o sea, hablando del espíritu, del cuerpo y de todas estas cosas, es como si realmente la sociedad estaría envenenada por una serie de miasmas que hacen imposible, muy difícil, el que encontremos soluciones muy a corto plazo. Hay que rehacer al ser humano, hay que rehacer el alma humana. Si no tenemos la convicción fundamental de que todos los seres humanos somos miembros de una gran familia y que en el momento de globalización que vivimos estamos todos en el mismo barco y que tenemos que aprender a vivir juntos y no unos a costa de los otros, ¿no? Las simbiosis positivas de la sociedad
con las instituciones del Estado, que contribuyan, ¿no es cierto?, a una homeostasis, a un equilibrio de tipo biosocial, biopolítico, bioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces es la expresión de lo que están viviendo, Ahora, tristemente. más allá de esta crisis institucional que sin duda tiene historia y tiene consecuencias que vienen desde atrás, que se están dando ahora, ¿cómo mira la actuación actual, coyuntural del gobierno? El rostro visible en plena crisis policial del gobierno ha sido un policía, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, quien acaba de ser destituido la noche de ayer. Carrillo ha exhibido un discurso errático, sin argumentos adecuados para la delicadeza del momento. Y por otra parte, una ausencia notoria de la Secretaría de Derechos Humanos, que recién ayer fue mencionada por Guillermo Lasso, que se la activará para mejorar las condiciones de la violencia y de la violencia de género, particularmente en Ecuador. ¿Cómo evalúa usted el manejo de esta crisis por parte del gobierno? Bueno, mire, hace una semana nomás, a través de las preguntas de la consulta, el Estado pretendía poner en el centro y en la cúpula el tema de reformas constitucionales para dotar a la policía de una mayor, y al ejército en la línea de una mayor militarización y de la fuerza pública en las calles. Pretendía que ese era el camino porque estábamos en guerra contra el narcotráfico. Y resulta que a la semana siguiente, la esperanza, la solución al problema se autodesacredita a través de un escándalo lamentable, terrible, ¿no?, de la propia policía y de los altos jefes policiales que llegan al ministro, ¿no es cierto?, pues hacen declaraciones que revelan una total falta de análisis y de coherencia con la gravedad de los problemas. Y entonces hemos pasado de querer hacer a la policía los héroes a los villanos. Y entonces, claro, también en este momento de angustia, de desazón, de desesperación, entonces buscamos, digamos, siempre que encontramos la debilidad de cualquier cosa, toda la sociedad carga sobre ese aspecto toda la culpa, individualiza la culpa, cuando en realidad todos somos corresponsables y hemos sido corresponsables de estas situaciones, ¿no? Entonces me parece a mí que hay como digo, una desazón que tampoco es sana, ¿no?, que contribuye a esta pérdida de esperanza, al ensimismamiento en las casas, al temor, etcétera, etcétera. Y eso quita energía, quita creatividad, quita voluntad de cooperación para resolver los problemas, ¿no? Entonces a mí me parece que evidentemente el señor Lasso muestra una fase de total impreparación y de total incapacidad para gobernar el Estado en las condiciones de deterioro que hoy nos encontramos, ¿no? Para él el tema económico, financiero y tal parece ser la única obsesión, ¿no? Mientras que todos los demás temas están haciendo agua por todos lados. Pero sería bueno que por lo menos en el tema económico algo se vea por acá. En esta semana estuvimos también con otro destacado cuencano, otra persona con un enorme interés cívico, Enrique Serrano, quien se refería al tema vial, se refería a ese análisis que se ha hecho sobre los estudios de impactos ambientales aprobados, prescindiendo del conocimiento ciudadano por el Ministerio del Manejo del Agua y el Ambiente, paradójicamente. Enrique Serrano hablaba sobre esa brecha que en lugar de cerrarse se va agrandando entre la visión del gobierno, el manejo de las situaciones de Cuenca y de la región, entre el gobierno y los intereses de esta ciudad y región. Bueno, es que esa obsesión del presidente y del Ministerio de Minas sobre el tema económico de los ingresos
que van a aportar las empresas, etcétera, la atracción de capitales, de inversión como único camino de solución, tiene una enorme miopía y además está también inficionado de corrupción. Y escuchando estos análisis independientes de esta consultora, de gente capaz y joven sobre el estudio de impactos ambientales, se demuestra exactamente lo que sabemos de las grandes empresas transnacionales, es la corrupción del dato científico, ¿no? Bien sea por comisión o por omisión. O sea, esto no es nuevo. No sé, brevemente me refiero, por ejemplo, a lo difícil que fue demostrar a los investigadores científicos y hacer que la sociedad norteamericana aceptara que el plomo es un veneno. Las grandes empresas de venta de combustibles de petróleo que mejoraban el octanaje de la gasolina con tetracloruro de plomo estuvieron envenenando durante décadas el ambiente, y las empresas tenían estudios que demostraban que no era verdad, que el plomo era un veneno, ¿no? Al Eso ha plomo pasado. hay que sumarle la presencia también de otro metal pesado. Claro, Usted sabe, Fernando, el conoce la plomo, gravedad de esto. Está el cadmio y está el presente el arsénico, el arsénico. cadmio. Esto está dentro del informe de estudios ambientales, pero en la parte conclusiva se los soslaya. Se los soslayan, se ocultan. Por ejemplo, esta terrible sofisma de que no hay relación entre las aguas superficiales y las aguas profundas, de media profundidad y de gran profundidad en la zona de una chimenea volcánica terriblemente fragmentada, ¿no? Entonces, todo eso, añado otro dato más. Por ejemplo, en Alemania se tardó asimismo años en demostrar que ciertos fungicidas estaban acabando con las abejas. Sin embargo, asimismo, los estudios de las empresas mostraban que no pasaba nada con las abejas, ¿no? Y entonces está en las grandes empresas transnacionales. Esto lo debe saber un gobernante, lo debe saber el señor Lasso, y es que los estudios hechos por las empresas para justificar la vialidad de un proyecto no son honestos, no son científicos. ¿Sí? Entonces, claro, se critica, por ejemplo, el conocimiento de los campesinos sobre las realidades y los cuencanos sobre la realidad, etapa que conoce bien el estudio de ingenieros que ya están descansando en paz, ¿no? Que muestra la inviabilidad de la minería en el macizo del Caja. Sin embargo, por obra y gracia de la pseudociencia, de la ciencia corrupta al servicio del capitalismo extractivista, entonces, todo eso muestra la ineficiencia del Estado, porque ¿cómo se puede un Estado querer implementar una línea política económica de desarrollo, de inversión y de producción y de bienestar a través del soslayamiento de los datos duros de la ciencia que muestran que eso es inconveniente e inviable? Hace parte de todo este cáncer metastásico que, en ausencia de todo valor ético y humano, ¿no es cierto?, privilegia los intereses de unos pocos sobre los intereses de la mayoría. William Sacher, un científico francés, académico de una de las prestigiosas universidades de Quito, lo dijo también en un diálogo aquí, advirtiendo sobre la minería y contrastando. Él decía, ¿por qué si se hace minería en otros países? Se refería a Chile. ¿Y por qué no debería hacérsela en Ecuador? En Chile habla de grandes áreas prácticamente desérticas que no tienen efectos tan directos productivos en poblaciones humanas, aunque igual van a afectar al planeta. Y ahí señalaba que aquí en Ecuador hay ciertas características de la sierra ecuatoriana en la que no se debe hacer minería. Están las fuentes de agua, está la alta pluviosidad y está también la actividad sísmica que pone en riesgo cualquier instalación de las famosas relaveras, que es otro de los gravísimos problemas que se ha detectado en estos estudios ambientales. No solo la sísmica, la pluviosidad. En el mismo análisis de la empresa se dice que, y además se cita, que
las relaveras secas, que no son secas, sino que tienen un 20% de humedad, son posibles solo donde la pluviosidad es menor de 50 milímetros mensuales. Y la zona donde está el proyecto de Quimsacocha, de Loma Larga, tiene pues el doble de pluviosidad que la pluviosidad mínima. Es decir, ahí está lloviendo todos los días. Es una de las zonas más lluviosas, es el parteaguas más elevado del nudo de Portete y Tinajillas, que parte aguas entre la cuenca del Jubones y la cuenca del Llanuncay y del Tarqui, ¿no? Entonces, en una zona de tanta pluviosidad, esa relavera es no es una amenaza potencial, es una amenaza muy probable no solo para la contaminación de las aguas, sino incluso para una riada contaminante y catastrófica, ¿no? Entonces, sin embargo, todas esas consideraciones, el señor presidente las sabe, las escucha, no. El círculo que rodea al poder, cuando es un círculo corrupto, interesado, comprado a intereses que no son los del bien común, obviamente también priva pero bueno, uno no es yo no sí he estudiado geología, aparte de mi formación como químico, tocó el tema pero aún por cultura general, pues si uno lee, estudia un poco, ve las cosas, está al tanto de lo que pasa. Parece que la gente, los tomadores de decisiones fundamentales de nuestro país no están enterados. O si entonces no hay más que dos cosas: o ignorancia supina o complicidad dolosa. Monseñor Luis Cabrera, que usted lo conoce muy bien, actual presidente de la Conferencia Episcopal, quien está de alguna manera facilitando el diálogo en Ecuador, señalaba como una de sus principales conclusiones de que en Ecuador lo principal que hay que aprender, y esto no solo por parte del presidente de la República, por todos los sectores, es a escuchar. Y a propósito de escuchar, quisiera preguntarle qué ha pasado con esas sendas cartas que se le envió, cartas abiertas además al presidente de la República, desde el Foro Autónomo de Defensa de la SUAY y desde el Cabildo por el Agua. Bueno, no nos extraña que no haya recibido ninguna respuesta, ¿no es cierto?, por parte de los funcionarios del Estado. Es decir, eso, pero si al propio alcalde, a las autoridades oficiales del Estado no responde, no responde. Bueno, yo puedo decir desde hace años, pasando al tema policial, todas las denuncias que habría hecho en mi vida sobre los robos que he tenido, etcétera, jamás han encontrado contestación y respuesta, ¿no? Entonces, hoy tampoco el Estado es capaz de dialogar, de escuchar, ¿no? Existe un autismo solipsista en el Estado, cada vez más aislado en sus tejemanejes tecnopolíticos, de asesores que mira, en definitiva, ¿por qué desfenestra el señor presidente a la cúpula policial? Por la presión de las redes sociales y de los medios públicos, no por una decisión pensada, planificada. No, se reacciona de manera, hay que siempre reaccionar de manera parche, ¿no? No se escucha. Y este tema de la no escucha, querido Gustavo, es un tema también transversal en la sociedad. ¿Dónde empieza el problema de la violencia? Empieza en la no escucha en los círculos familiares. ¿Por qué un hombre puede terminar matando a una mujer? Porque no hay relación humana en términos de la calidez, del silencio, de la aceptación del otro, del respeto a la libertad del otro, de la confianza mutua, etc. Son todos esos valores que indican que el otro es importante para ti. Y para el Estado, el otro importante es precisamente la sociedad, es precisamente
el ciudadano, y a ese ciudadano no se le escucha, no tiene parte en la democracia. Entonces, claro, ese es parte del colapso de la democracia. Es decir, porque ya no hay democracia. Lo que hay es atropello, lo que hay es imposición, y claro, en el atropello y en la imposición surge el resentimiento, el rencor, la violencia, la muerte. No, esto pasa y entonces, claro, no nos extrañará que así como ante la falta de una relación humana de calidad entre un policía y su mujer acaba en un asesinato, ¿no es cierto? También ante la falta de diálogo del Estado con la ciudadanía, volvamos a tener otros eventos de tipo paralizante y de tipo violento en nuestra sociedad. Bien, muchísimas gracias. No, gracias, Fernando, por habernos acompañado. Esperemos que pronto se perfilen mejores tiempos en el país. Hay que todos poner lo que esté de nuestra parte para hacerlo, porque de lo contrario, esto, es decir, como digo, estos síntomas de caóticos del colapso del Estado pueden continuar avanzando y llegar realmente a situaciones ya totalmente, ya son inmanejables, pero ya podemos llegar todavía a más. Gracias, Gustavo, y buenos días a todos. Gracias a ti, Fernando. Fernando Vega es miembro del Foro Autónomo de Defensa de la SUAI y del Cabildo por el Agua. Son las